Mm, ahora sí. Porque no miraba ahí. Como les decía, amados, sin estos conceptos que vamos a hacer hoy, se hace difícil para cualquier persona poder verdaderamente, poder verdaderamente profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Por eso les pido, por favor, prestemos atención. Esto es definitivamente, quiero decirles, solamente una overview, como decimos en español, una ligera, un ligero resumen de lo que la exegesis significa. Este es un estudio que en todas las universidades bíblicas se estudia por lo menos un semestre, en muchas hasta 2 semestres. Y nosotros vamos a ver esto en un poquito más de una hora. Quiere decir que uh, solamente la intención de esto es abrirles el apetito y cualquiera de ustedes que quiera profundizar en todo esto, yo estoy en la mejor disposición de pasarles información. Yo tengo algunos libros en español, muchos en inglés. Si habla inglés es mucho más fácil. Y si habla el hebreo y el griego, todavía mejor. Pero yo creo que podemos hacer esto sin el hebreo, sin el griego, sin el arameo, definitivamente. Entonces, como dijimos antes, habíamos visto anteriormente cómo preparar la presentación expositiva y, y nos quedamos en entrar en la exegesis. Vamos a compartir inmediatamente esta pantalla, amados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Como podemos ver aquí, amados, las exégesis es exposición o explicación, pero ¿en qué sentido? Porque muchos entienden que es solamente el estudio bíblico en el contexto histórico, pero es mucho más que eso. La exégesis bíblica implica el examen de un texto particular de las escrituras con su contexto literal, literario e histórico. Quiero decirle, por ejemplo, que la manera en que las personas hablaban en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Jesús, eran completamente diferentes y mucho más aún diferentes de como nosotros hablamos en el día de hoy. La manera en que las gentes vivían en los tiempos de Abraham era muy diferente de las que vivían en los tiempos de Jesús. Y por supuesto, ni hablar acerca de los tiempos presentes. La manera en que la gente cocinaba, la gente se vestía, la gente hacía los menesteres diarios, el tipo de industria que había, el tipo de educación que había, todos esos son aspectos que necesariamente influyen en entender el contexto literario e histórico de la palabra de Dios en su ubicación local, porque este es el asunto. La mayoría de las referencias bíblicas que tenemos tienen incidencia local, muchas de ellas más territoriales e inclusive nacionales y universales, podríamos llamarles, en los casos de referencias de bíblicas que hablan de lugares dispares, como por ejemplo desde Macedonia hasta Jerusalén, hasta Roma. Estamos hablando de 3 puntos cardinales completamente diferentes, donde las costumbres eran diferentes, las tradiciones eran diferentes, aunque era un solo imperio. Cada una de esas localidades tenía sus maneras específicas de vivir. Podemos nosotros referirnos, por ejemplo, a lo que conocemos de nuestras tierras. Yo quiero decirle que viajando
a través de los países de Latinoamérica, al principio, pasé mucha vergüenza, porque muchas veces eh, yo decía una palabra predicando en medio de una predicación o una conversación en un lugar, y resulta que para ese lugar, en el contexto que yo la usaba, era una palabra que no era apropiada. Y con el tiempo tuve que meterme a estudiar un poco las costumbres, a estudiar las culturas, las tradiciones y la manera de conversar de estos diferentes países para yo no continuar, como decimos en Dominicana, metiendo la pata. Porque hay palabras que yo les menciono que en República Dominicana, por ejemplo, no tienen nada de malo. Y si usted las dice en Guatemala o en Nicaragua o en Argentina, tienen un contexto completamente diferente y completamente no agradable en muchos casos. Esto mismo sucedía en aquellos tiempos en los contextos locales. Y por eso es por lo que es tan importante que nosotros nos preocupemos por estudiar la exegesis de la palabra de Dios en sus contextos locales. Hay muchos libros, yo les ofrecí algunos que existen en inglés y en español, que nos hablan de la historia local de los lugares bíblicos, específicamente cómo se construían las casas, cómo la gente cocinaba, cómo la gente se vestía, cómo la gente hablaba, las expresiones muchas veces que utilizaban, etcétera, en el arameo, en el hebreo, en el griego. Y aunque quizás nosotros no hablemos estas lenguas, no es absolutamente necesario que las hablemos, porque estos libros están escritos en inglés o en español o en una lengua que podemos entender. Y, y nos pone fácil el entender las maneras en las que está, porque miren, déjenme darle un ejemplo rapidito, breve. Pedro habla de cosas específicas en su primera carta, cuando él está hablando a la dispersión. Y allí mismo nosotros escuchamos que él habla de la dispersión e inmediatamente podemos pensar que él está hablando acerca de los judíos que habían sido diseminados por todas las tierras en aquellos lugares a causa de los exilios, muchos voluntarios, otros por causa de la destrucción de Israel y de Judea. Sin embargo, Pedro les está hablando específicamente a los santos en aquellos lugares. Y cuando nos metemos en la manera en que él les habla, podemos entender muchas de las cosas que él les dice cuando entendemos las costumbres de esos tiempos. En Juan capítulo 10 es un buen ejemplo cuando Jesús está hablando de que yo soy la puerta, de que yo soy el buen pastor y todas estas cosas. Y pensamos en nuestro lenguaje, no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas, pero para ellos en aquellos tiempos eran cosas comunes, porque era una tierra de pastores, una tierra donde era costumbre hacer un cercado y ponerle una puerta para mantener a las ovejas localizadas, porque las ovejas cuando estaban sueltas por sí solas tendían a caminar sin sentido y terminar muchas de ellas perdiéndose. Entonces, cuando Jesús está hablando en el contexto que ellos pueden entender. Lo mismo cuando Pablo lo vemos que nos habla por un momento, por ejemplo, en la primera de Corintios, en el capítulo 13, nos está hablando primero de, de sembradíos y de semillas y de crecimiento. Y después nos está hablando de bloques y de construcción y todas estas son cosas que en el contexto local
pueden ser entendidas cuando entendemos las costumbres locales y cuando entendemos el contexto de la conversación que se está teniendo. Y por esto es por lo que es tan importante el entender la exegesis. La exegesis es solamente una parte del proceso hermenéutico de estudio de la palabra. En otra palabra, es la ciencia de la interpretación de, y le quiero decir, exegesis en sentido general, no es una palabra exclusiva del contexto bíblico. Es una palabra que se usa más, se usa mucho en otros contextos, por ejemplo, en leyes. Los abogados la usan para el estudio de casos específicos, de situaciones y circunstancias que les permiten analizar un contexto específico y una narrativa específica. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí cómo la buena exegesis o la investigación profunda de la palabra para entender su contexto es algo que nos es comandado dentro de la palabra de Dios. En la segunda de Timoteo 2:15 vemos aquí como Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. En muchas versiones dice como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. Y cuando Pablo le está diciendo esto, le está diciendo literalmente: estudia la palabra, escudriña la palabra, profundiza en la palabra para que no pases vergüenza. Y esto nos impulsa a nosotros a entender la necesidad de manejar la palabra de Dios propiamente, de poner especial cuidado en el estudio de la palabra. Nosotros acostumbramos a sencillamente agarrar nuestras Biblias y si estamos haciendo un devocional, agarramos y leemos y interpretamos. Pero le quiero decir que rara vez tenemos las costumbres de cuando vemos un pasaje que no podemos claramente entender, agarrar un diccionario o agarrar un comentario bíblico o agarrar algún otro tipo de recurso que nos permita interpretar lo que esa palabra está diciendo en ese lugar. Y hoy en día es tan fácil porque existen tantos recursos gratuitos en el Internet que nosotros, si quisiéramos, no necesitáramos ni siquiera tener que salir a comprar libros. Podemos escudriñar y en el Internet encontrar los recursos que necesitamos para el estudio propio, para el estudio profundo de la palabra, para el estudio adecuado de la palabra. Y este es el detalle, porque como yo les decía a ustedes antes, es una cosa la devoción y otra es el estudio. Cuando usted está estudiando para aprender. Cuando usted está en una devoción, usted está leyendo no solamente para nutrir su espíritu y su alma, y esto es verdad en ambos casos, pero la entrega es diferente. Una cosa que es importante para nuestra preparación del estudio de la palabra es que cuando nosotros tomamos un pasaje de la palabra para estudiarlo, tenemos primero que hacer un estudio devocional de ese pasaje. En otras palabras, entregarle ese momento al Señor y dedicárselo a Dios y estudiarlo con una conexión total y de entrega total a Dios para que el Espíritu Santo nos permita a nosotros transportarnos a ese texto y nutrirnos de él, ser ministrados por él. Aleluya.
Entonces, existen tres principios básicos de lo que nosotros vamos a hablar aquí brevemente acerca de la exegesis, que todos aquellos que le son fieles a la palabra de Dios se van a preocupar por estudiar. Estos principios lo vamos a ver de nuevo como parte del estudio de la hermenéutica, pero es necesario que los veamos aquí ligeramente para poder entender el concepto que estamos tratando de transmitir. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El principio gramatical. Yo quiero decirles a ustedes, como todos ustedes saben, la Biblia fue escrita por lo menos 40 personas en un periodo de 1500 y tantos años. Y entre ellos habían sacerdotes, habían campesinos, habían reyes, habían profetas. O sea, hay una disparidad de personas con culturas, con tradiciones y conocimientos diferentes que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo la palabra de Dios, que necesariamente las escrituras de la palabra van a tener sabores diferentes en lugares diferentes. Y por supuesto, los contextos gramaticales que vamos a estar viendo cuando estamos estudiando nos van a parecer disparados muchas veces unos de otros. Sin embargo, el lenguaje en que la palabra de Dios está escrita parece mentira que fue escrito por tantas personas diferentes. Cuando vemos esta coherencia en las escrituras, que aunque muchas veces podemos notar la tosquedad o la brusquedad o la manera sencilla con la que algunas cosas son escritas y la manera rebuscada y deliciosa y gramaticalmente poética con que otras son escritas. Y cuando vemos estas cosas, nos decimos, wow, porque ciertamente podemos desde una atrapar y tejer hacia la otra y ver cómo hay una concatenación entre ellas, aun cuando las personas que las escribieron son de niveles académicos tan separados. Está escrita en un lenguaje humano y debemos interpretarla de una manera consistente con la lengua básica del lenguaje. Yo quiero decirles a ustedes que las traducciones que nosotros tenemos a nuestro alcance, muchas de ellas, gramaticalmente hablando, no tienen nada que ver con los originales, pero el contenido, la sustancia, el consejo, ¿cómo diría yo? Vamos a decirle, la materia prima del propósito para que este mensaje fue plasmado en el papel, no se ha dejado perder, porque el Espíritu Santo ha tenido cuidado de proteger ese mensaje en la transmisión del lenguaje de un idioma a otro. Y esto es maravilloso, porque, por ejemplo, nosotros estudiamos, para ponerlo en español, la Reina Valera 1960 y la Reina Valera moderna que existen y vemos que son completamente diferentes. Estudiamos la nueva versión internacional y vemos que hay una disparidad en el lenguaje. Y sin embargo, cuando usted se enfoca en el contenido, si usted conoce la exegesis histórica del contenido, usted se da cuenta que el contenido es exactamente el mismo. Porque aunque las palabras puedan sonar diferentes, las construcciones gramaticales puedan verse diferente, el lenguaje pueda parecer un poquito diferente. La sustancia del mensaje está atrapada en esas palabras. Alabado sea el nombre del Señor.
Usualmente el exegeta comienza su examen de un pasaje definiendo las palabras. Y esto es importante porque a lo primero que nosotros queremos hacer es entender el contenido gramatical, saber que entendemos las palabras que estamos leyendo. Por eso los diccionarios bíblicos son tan importantes. Y es importante que estas palabras puedan ser definidas de acuerdo con la intención original del escritor. La única manera de nosotros alcanzar esto es a través de rebuscar esas palabras en estos recursos que tenemos a la mano, muchos de ellos, como les dije antes, en el Internet. Ahora mismo yo acabo de suscribirme por $6 mensuales, parece mucho dinero, pero realmente no lo es, en el Bible Gateway, la cual tiene la Biblia como en unos 20 y tantos idiomas diferentes. Y, y por esta suscripción, yo tengo a mi alcance todo tipo de material, de libros, de estudios bíblicos, de Biblias de estudios, de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos, todos ellos disponibles para yo meterme y estudiar cualquier porción de la palabra de manera verdaderamente profunda, sin tener que pararme de mi escritorio. Y esto para aquellos que pueden, yo se los recomiendo, pero no es necesariamente algo que tiene que hacerse. Usted tiene esos recursos a la mano en Google, usted le mete lo que usted quiere buscar y usted encuentra recursos infinitos en ellos. Pero sí es importante. What was that? That was your Google phone. Yeah. You probably said something that sounded like Google. Pero ciertamente, amados, sí es importante que nosotros logremos transmitirnos al momento en la que esta persona estaba pensando esa palabra y preparándose para ponerla en el papel. ¿Cuál es la razón que ella tenía para escribir esto? ¿Qué tipo de situación se presentaba en ese momento? ¿Qué tipo de ambiente existía alrededor de esa persona en el momento que la estaba escribiendo? ¿A quién se la estaba dirigiendo? ¿Qué tipo de ambiente, qué tipo de situación política o física o económica había en el lugar a donde esta nota se estaba enviando, por ejemplo? Esto podemos verlo en los profetas de manera extraordinaria, especialmente cuando, si nos metemos en el libro de Jeremías, vemos situaciones que Jeremías nos narra, y cuando nos metemos, podemos literalmente ver, ver en nuestras mentes los ambientes, las situaciones, las maneras específicas en que la gente estaba tratando a este hombre y cómo él estaba en medio de este dolor y de esta congoja, continuando la labor que Dios le había encomendado, aún sabiendo que estaba siendo eh, eh, prácticamente de condena para él, confiando en Dios en medio de todo. Y es maravilloso. Yo no sé si a ustedes, a algunos de ustedes les gusta leer novelas. Yo recuerdo que en mi niñez yo acostumbraba a leer muchas novelas y de estas novelas históricas más bien. Y porque mis padres eran grandes lectores, ellos nos inculcaron el amor a la lectura y muchas veces estábamos en medio de la noche, papá, mamá y 6 hijos, todos sentados, cada uno con un libro en la mano, leyendo. Pero lo bello de esto es que las películas modernas han arruinado este arte, porque alguien escribe un libro y a los 6 meses se hace una película y le cortan
a las personas la oportunidad de poder leer la historia y transportarse al lugar donde la historia está teniendo lugar y poder ver las situaciones en su imaginación, despertar la imaginación. Esa imaginación la necesitamos para el estudio bíblico de esta manera, para poder entender a Pablo, cuando está, por ejemplo, escribiéndole a los filipenses desde la prisión, cuando está hablándole a los efesios desde Corinto, en la situación en la que Dios le dice a él, aquí tú estás seguro porque aquí yo tengo gente que son mías. Y Pablo está confiado y le escribe esta carta a los corintios y se ve en la carta, perdón, a los efesios, y se ve en la carta no solamente lo que él quiere corregirle a los efesios, pero la postura que él tiene en Corinto, en su seguridad allí, porque sabía que allí Dios lo tenía guardado. Y es una cosa extraordinaria. Y de esto es de lo que nos está hablando a nosotros la exegesis. Ahora bien, nosotros realmente no tenemos manera de garantizar que las Biblias que leemos en nuestros idiomas están perfectamente traducidas. Tenemos que confiar en que el trabajo que hicieron las personas que hicieron esas traducciones es fiel, especialmente cuando no conocemos los idiomas originales. Pero sí es necesario, es indispensable que en nuestros hogares tengamos más de una, por lo menos 3 o 4 Biblias de traducciones diferentes para que podamos hacer comparación entre ellas. Aleluya. El exegeta examina la sintaxis o las relaciones gramaticales de la palabra, del pasaje, y encuentra paralelos. Determina qué ideas son primarias y cuáles son subordinadas. Descubre las acciones, los sujetos, los modificadores, los cambios gramaticales. Esta mañana mi esposa estaba bromeando acerca de un caballero que hizo una predicación y toda su predicación era acerca de la palabra por tanto, therefore en inglés. Y nos habla de cuántas veces Pablo usa esta palabra y de la manera en la que esta palabra nos está diciendo que hay algo que viene y que está siendo causado por algo que ya él dijo hace un momento. Y nosotros nos vamos atrás a ver cuando él dice, therefore, por tanto, ¿qué? ¿Acerca de qué? Y tenemos que irnos atrás a mirar de qué se trata lo que él nos está diciendo para transportarnos a lo que viene. Es como una palabra que ata el contexto del mensaje. Aleluya. Hay tantas otras cosas que yo podría decirles acerca de esto, pero el principio gramatical lo que nos está tratando de decir es que tenemos que, tomando por lo menos un diccionario bíblico, entender cada palabra que se dice y tratar de concatenar e interpretar el lenguaje gramatical para poder entender qué tipo de razonamiento estaba teniendo el individuo cuando estaba escribiendo la palabra. Como un preámbulo así breve, yo tengo acá a este joven que ustedes están viendo aquí, Smith Wigglesworth. Era referido él como el apóstol de la fe. Este era un hombre que en los años, en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estuvo evangelizando y predicando por todos los Estados Unidos de manera extraordinaria. Él fue parte de este gran movimiento evangelístico, de esta
este despertar evangelístico que hubo en los principios del siglo XX. No sé si ustedes han oído hablar de Azusa Street, donde comenzó este extraordinario movimiento, y prácticamente el movimiento pentecostal nació de allí. Pero este hombre es laudado por las muchas personas que milagrosamente se sanaban en medio de sus predicaciones. Y esto es algo que yo se lo presento a ustedes solamente como un pequeño highlight, como se dice en español, con una pequeña reseña histórica para que ustedes despierten el apetito por buscar aquellas personas en el pasado que dejaron un legado a la historia del evangelio en el mundo. Hay muchos más que yo les voy a estar mencionando, que ya de hecho les he estado mencionando, pero quiero que ustedes se pongan curiosos y se metan al internet y comiencen a mirar a estas gentes y a aprender un poquito de qué se trataba. Suponemos que cada palabra en un pasaje tiene un significado normal y literal, a menos que haya una buena razón para verlo de una forma, como una forma de hablar. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y esto es lo que llaman el principio literal, nosotros tenemos que desde el principio mirarlo como un contenido real que quiere decir lo que usted está leyendo, no quiere decir otra cosa. Que si la palabra me habla a mí de un jinete o de un caballo o de una armadura, estamos hablando literalmente de eso, a menos que el texto mismo nos transporte al entendimiento de lo que se está refiriendo. Por ejemplo, en el capítulo 6, comenzando con el versículo 10 del libro de Efesios, nos habla Pablo de la armadura de Dios. Y allí, cuando leemos el contexto total, podemos entender que él está usando una metáfora, pero inmediatamente podemos tomar esa metáfora y transportarla al conocimiento de Pablo, él siendo un ciudadano romano, acerca de los soldados romanos, de cómo ellos se vestían, del tipo de espada que usaban, del tipo de casco que usaban, del tipo de protección para el pecho, para los brazos, de el escudo que usaban, etcétera. Y usted puede irse literalmente al internet o a cualquier libro que tenga y buscar una foto de un soldado romano y ver la estructura de su armadura, y en base a esta poder comparar e identificar lo que Pablo le está diciendo, para poder transportarse al mundo espiritual y conectar esas dos cosas, para entonces usted poder decir, ok, esto significa esto es lo que me está queriendo decir. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es importante, amados, porque la Biblia no es un libro de alegorías, no es un libro de fantasías, ni un libro de historias. Por ejemplo, nosotros leemos que Jesús nos dice que es más fácil que, que un camello pase a través del ojo de una aguja, que un rico pueda entrar al reino de Dios, y nos volvemos locos tratando. Yo he visto muchas personas que dicen que la aguja era una puerta especial pequeña que había en el muro de Israel, y que el camello tenía que hacer esto para pasar. Eso no existe. Eso son, cuando Jesús dice eso, él está diciendo exactamente eso. Y lo que le está queriendo decir es de la imposibilidad de un camello hacer esto. Pero más que eso, esta era un decir que se utilizaba en aquellos tiempos
para expresar algo imposible. Jesús toma del vulgo y le toma prestado un dicho, un refrán, como decimos nosotros, y lo utiliza para aplicárselo al reino de Dios, lo cual él hace numerosas veces en su palabra. Y por eso es que es necesario que cuando leemos la palabra de Dios, la veamos por lo que dice y entendamos que lo que dice es lo que dice, a menos que no nos diga específicamente que no es eso lo que está diciendo. Y créame que la palabra lo hace. Dios no deja espacio para equivocación cuando nos permite a nosotros interpretar su palabra. Nosotros somos lo que tratamos de buscarle la quinta pata al gato y profundizar más de lo que Dios nos está pidiendo que profundicemos. A medida que pasa el tiempo, las culturas van cambiando y cambian los puntos de vista y los idiomas y la manera de interpretar las cosas. Por eso es tan importante que nosotros podemos estudiar el contexto histórico de la palabra, porque tantas de las cosas que nos dice la palabra, a menos que podamos ubicarnos territorialmente, localmente en ella, no podríamos entender lo que está diciéndonos. Mire, por eso es tan bello. Hay tantas Biblias, por ejemplo, que les muestran, y hoy en el Internet también. Nosotros ah, eh, eh, tenemos un programita en inglés los jueves y cada vez que hablamos de un tema ponemos el mapa y tratamos de figurarnos, porque es importante entender lo que está pasando históricamente en el contexto de la palabra que estamos leyendo. El estudiante diligente se va a preocupar por estudiar la geografía, las costumbres, los acontecimientos históricos, inclusive la política y la economía de la época. Y si es posible aún entender el carácter de la persona que está extendiendo, que está escribiendo. La mayoría de las personas que escriben, la palabra misma nos da suficiente información para nosotros llegar a conocerlas por lo menos mínimamente. Por eso es fácil entender cuando un libro es escrito. Por ejemplo, los expertos a ciertos libros que aparecían como anónimos, les son atribuidos a persona X o cual por la manera en que está escrito el libro, por la estructura del libro, por el lenguaje que utiliza, por las palabras que se mencionan, por las referencias que hace. Pablo, las cartas de Pablo son un buen ejemplo de esto, las cuales se sabe perfectamente, y una carta que ha sido debatida mucho, que muchos dicen que fue escrita por Pablo, es el libro de los Hebreos, que todavía permanece anónimo. Y sin embargo, aunque vemos muchas de la manera de hablar de Pablo en el contenido del libro de los Hebreos, podemos deducir que ni el tiempo ni el contenido son los mismos, aunque podemos categóricamente decir que la persona que escribió esa carta tuvo influencia paulina en su escritura. En otras palabras, o había sido un discípulo o un comisionero o un compañero de misiones, compañero de ministerio. De alguna manera había una influencia en esta persona. Muchos le alegan, le atribuyen esta carta a Apolo, otros a Aquila, Priscila, otros a Barnabás, pero al final lo importante es que nosotros podemos identificar esta carta como una carta con un contenido bíblico poderoso, válido y esencial para la enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el mejor intérprete de la escritura es la escritura misma. Nosotros no tenemos que, perdón, ¿qué yo hice acá? ¿Qué yo hice acá, mi Dios?
El mejor intérprete de la escritura es la escritura misma. Nosotros no necesitamos volvernos locos para tratar de interpretar un pasaje que parece imposible. Vayámonos detrás o hacia adelante y comparemos y busquemos referencias dentro de la misma palabra de Dios, que ellas nos va a ayudar. Claro, si tenemos un comentario bíblico, nos facilita mucho la vida. Y de hecho, yo le envié a mis hermanos de la iglesia un link de un diccionario bíblico, de un comentario bíblico que está en español, en Enduring Word, que no es expansivo, pero explica la palabra lo suficiente para ser una gran ayuda en el estudio. Y si alguno de ustedes lo quiere, yo se lo puedo enviar también, o pueden pedirle a mi hermana Conchita o a Mari o al pastor Felipe que se lo envíen. También hay otros materiales, muchos otros que podemos facilitarles si lo necesitan. Pero, como les decía, todos estos materiales son importantes, pero es más esencial que nosotros nos preocupemos por entender la palabra con la palabra, porque dentro de la palabra no existen enigmas ni contradicciones. Sí existen algunos misterios, cosas que Dios ha preferido no revelarnos. Pero definitivamente la palabra de Dios se explica a sí misma. Y en ningún lado existe contradicción de ningún tipo. Aquellos que encuentren contradicción no están leyendo apropiadamente. Hay necesidad de que todos nosotros nos empeñemos en escudriñar estos recursos adicionales para facilitarnos entender los contextos históricos, los contextos bíblicos históricos y los contextos bíblicos culturales de la palabra de Dios. Jonathan Edwards, uno de mis favoritos. Hay un par de libros que yo tengo en español que les podría facilitar a cualquiera que lo quiera, de Jonathan Edwards. Este era un predicador itinerante poderoso. Aquí yo tengo fallecido en el 22 de marzo de 1758 en New Jersey. Uno de los más grandes, si no el más grande teólogo y filósofo de estos tiempos, un puritano que vino de Inglaterra a enseñar a Estados Unidos, y un hombre con una filosofía bíblica extraordinaria. Yo les aconsejo a ustedes que escudriñen, que estudien, que lean a Jonathan Edwards, porque definitivamente hay mucho que aprender de él. Hay muchas personas que dicen que el único recurso que necesitan para aprender de Dios es la palabra de Dios. Pero Dios utilizó a estos hombres de la misma manera que Él utilizó a Pablo y a Pedro y a todos aquellos otros hombres. Él utilizó a estos hombres para el propósito de expandir su reino, y al mismo tiempo para que dejaran un legado que nos hiciera a nosotros más fácil el aprendizaje de la palabra. Entonces, ¿por qué desperdiciar una oportunidad de aprender de un hombre de Dios dedicado a la palabra de Dios, que dejó un legado extraordinario con un libro así de grande, con cientos de predicaciones, que es extraordinario? Una vez hemos examinado adecuadamente el pasaje para comprender su significado, tenemos la responsabilidad de aplicarlo a nuestras propias vidas. Eso es otra cosa, y esto lo vamos a hablar más adelante. Usar correctamente la palabra de verdad es más que un ejercicio intelectual, es un evento, el cual transforma nuestras vidas. En base a estos principios, toda exegesis
usted, toda exegesis va a enfocarse en el análisis del contexto bíblico, transportándonos al lugar histórico, a la localidad histórica, para permitirnos vestirnos en el ambiente de la persona que escribió el pasaje y en el ambiente de las personas que leyeron y para los que fue escrito el pasaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y es necesario que nosotros veamos esta necesidad para poder realmente captar el sabor, la belleza de la palabra de Dios. Cuando vemos, hay un libro tan bello que yo tengo por ahí que, Señor, no lo tengo a mano. Me hubiese gustado mostrarles, pero este libro específico les habla con tanto detalle acerca de los materiales que usaban para construir los ladrillos con los que hacían las casas, la manera en que hacían las casas, la manera en la que se colocaban los fogones para poder cocinar dentro de la casa, la manera en que los techos eran construidos para poder utilizarlos como parte de la casa. Y la manera en que la gente dormía, las maneras en las que ventanas estaban. Mira, es una cosa extraordinaria. Y usted logra leer y entender todo esto. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, el pasaje de Jesús, cuando estaba en Capernaum, que le trajeron a este inválido y dice que se subieron al techo de la casa y le rompieron el techo y lo bajaron. Entonces usted puede ver de qué manera sucedió esto. Porque en esos tiempos las casas tenían una escalera por fuera que les permitía subir para utilizar el techo a manera de terraza. Porque en estos lugares calientes buscaban un lugar que pudieran hacer sombra para sentarse a refrescarse en las tardes. Una cosa extraordinaria, amados, aleluya. El contexto histórico nos lleva a estudiar las condiciones y circunstancias históricas que rodeaban el periodo en el cual el texto fue escrito y las circunstancias y condiciones que acompañaban al escritor y a sus lectores. En otras palabras, queremos meternos en el túnel del tiempo y transportarnos allá, a aquel lugar, para poder ver con nuestros ojos todo lo que está pasando en ese ambiente, entender los contextos culturales, los contextos sociales. Una de las cosas que le da sabor a esto, cuando nosotros vemos en los evangelios, por ejemplo, nosotros hablamos acerca de la mujer adúltera que se la traen a Jesús y que Jesús les dice a él esta serie de cosas. Si usted logra poner a esa mujer adúltera en un contexto histórico, usted puede darse cuenta no solo del por qué fue permitido que esto sucediera, sino de qué manera Jesús pudo contrarrestar a estas gentes basado en el contexto cultural de lo que está sucediendo allí en este momento. Usualmente una mujer adulta en aquellos tiempos era sencillamente apedreada y usted se pregunta cómo fue que no la apedrearon. Yo le voy a dejar a ustedes como ejercicio escudriñar el contexto histórico de este evento para que ustedes puedan descubrirlo por sí mismos. Las condiciones económicas, geográficas, sociológicas, todos estos son factores que influyen el entendimiento de lo que el escritor está tratando de decir. Hasta la manera en que se vestían es algo que es influyente, amados. Aleluya. Fíjese como por ejemplo la mujer samaritana cuando vio a Jesús sentado allí en la orilla del pozo de Jacob. Inmediatamente ella supo que él era un judío sin haber dicho una palabra. Por la manera en que Jesús estaba vestido, por el tipo de ropa que tenía. Obviamente había una gran diferencia cultural entre los dos.
Y quiero decirles que Jesús no tenía ropas especiales porque cuando leemos el contexto de la manera en que se vestían estas gentes en aquellos tiempos, y Jesús se vestía igual que ellos, usted no podría decir que era porque Jesús tenía algún tipo de ropa especial. Él se vestía pobremente igual que todos los demás. Pero la diferencia cultural entre los samaritanos y los judíos era tan grande que en la misma manera de caminar, en la misma manera de hablar, en la misma manera de moverse, las expresiones que hacían al conversar, los denunciaban. Y eran vecinos prácticamente. La condición moral, física y económica y espiritual, todos estos son detalles esenciales. A.W. Tozer, uno de mis favoritos, amados. Hay un libro por ahí, ¿cómo se llama? Que no recuerdo ahorita, En busca de Dios, que yo les recomiendo a todos ustedes que lo lean. Este hombre extraordinario, él jovencito, como de unos 12 o 13 años, escuchó un predicador que dijo, si tú quieres encontrar a Dios, solamente llámalo y dile que tú lo quieres encontrar. Y él se trancó en en el ático de la casa y comenzó a gritarle a Dios que todo el mundo lo escuchaba. Y yo te quiero conocer, yo quiero conocerte. Y dice que salió de allí convertido, transformado. Y a partir de ahí, este muchacho comenzó a predicar desde jovencito y no se paró más hasta el día de su muerte. Y si usted lee la historia de E.W. Tozer, es extraordinaria, sencillamente. Algo digno de leer. Esto nos permitirá establecer un contexto real, el cual nos va a permitir darle al texto la autoridad y la posición que amerita. Aleluya. Para establecer el contexto histórico debemos investigar y estudiar libros de historia, libros de geografía, biografías, diccionarios, comentarios, etcétera. Pero también libros diversos que nos hablan de los personajes. Hay tantos libros, amados. Mire, es extraordinario. En ese thrift store que teníamos aquí, había una pared que tenía por lo menos algunos 1000 y tantos libros cristianos. Y yo me sufría con ver todos esos libros allí parqueados. Y toda la gente venía y le pasaba por el lado. Ese tesoro, ese enorme tesoro, tirado allí. Y los estaban vendiendo a 50 centavos, a $1. Y nadie les hacía caso. Yo quiero decirle que yo sin necesitarlo compré muchos de ellos y los regalé. Y todavía tengo muchos de ellos. Pero es penoso. Tantos libros y tan pocos lectores, amados. Es una cosa extraordinaria. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le escribe a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:14. Estamos hablando del contexto histórico. Él les dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando nosotros nos vamos a la historia de la Odisea en los tiempos del siglo I, nos damos cuenta de que esta era una ciudad, parte del centro de tráfico de la cultura romana y una ciudad que era un puerto de embarque desde muchos puntos, lo cual la hacía una ciudad rica en muchísimos aspectos, pero más aún que esto, los recursos naturales, el oro y la plata que existía allí,
y cómo en base a estas riquezas se podían encontrar en los mercados todo tipo de telas finas y este tipo de cosas. Entonces, cuando Jesús les está hablando a ellos acerca de esto, Él les está hablando en el idioma que ellos entienden. Les está diciendo, ustedes creen que tienen mucho porque tienen todo esto, pero mira hacia arriba. Yo soy más puro que el oro, más brillante que la plata, más hermoso que cualquier lino fino. Y es por lo que Él les dice, ni fríos ni calientes, y solamente puedo vomitarlos. Una cosa extraordinaria, amados. William Tyndale, hace unos días, la semana pasada, el día 6 de octubre, fue el aniversario de la muerte de William Tyndale en 1536. Él fue asesinado, literalmente fue ahorcado y quemado en una hoguera en Inglaterra, solamente por haber traducido la palabra de Dios al inglés. En aquellos tiempos la iglesia solamente permitía la palabra de Dios en latín. Y ellos hacían esto con el propósito de mantener al vulgo ignorante. Porque alegaban que si el vulgo leía la palabra de Dios, podía malinterpretarla y terminar pecando. Esto era una excusa más que otra cosa. Pero William Tyndale, que no era un hombre pobre, él era hijo de familia rica y tenía recursos. Él comenzó traduciendo al inglés primero los evangelios y después los salmos. Y se tuvo que ir hasta Alemania y después se tuvo que ir a Italia y después a Hamburgo para poder continuar su traducción de la palabra y los iba enviando por capítulos. Él tenía gentes en los de estos mercaderes que, porque allí en estos tiempos, ustedes recuerdan que en estos tiempos fue cuando comenzó a utilizarse la imprenta. Fue uno de los grandes descubrimientos de ese siglo y fue lo que hizo que nuestro querido Martín Lutero iniciara este movimiento extraordinario, porque no fue él, sino los estudiantes de la escuela donde él enseñaba, que tomaron esta enunciado que él hizo y imprimieron cientos de copias y lo distribuyeron por toda la ciudad. Y esto fue lo que causó esta situación y terminó expandiéndose por todo el mundo. William Tyndale tomó de esto y él decidió que la Biblia había que traducirla al inglés. Ya la Biblia había sido traducida al español, al alemán. Y él fue perseguido, tuvo que salir corriendo, pero eventualmente fue engañado, le pusieron una trampa y lo atraparon y lo trajeron de regreso a Inglaterra y allí lo mataron, lamentablemente. Pero él nos dejó un legado extraordinario. Todavía hoy nosotros tenemos esa victoria gracias a Tyndale. Cuando nos vayamos con Cristo, lo vamos a encontrar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dejé algo aquí. El contexto literario nos lleva a estudiar el texto alrededor del texto. Esto sí es importante, amado. Porque nosotros sabemos la dificultad que causa. Y voy a terminar con este slide y vamos a tomar un receso de 2 minutos para después continuar. No nos vamos a ir muy lejos, pero tenemos todavía unos cuantos slides que tenemos que pasar. El contexto literario nos lleva a estudiar el texto alrededor del texto. Lo que nos está diciendo esto es que nosotros no podemos tomar un
pasaje bíblico sin haber estudiado su contexto. Y no solamente su contexto dentro de la narrativa de lo que se nos está enunciando, sino su contexto dentro de el capítulo y el libro y su contexto como parte del contenido de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos que irnos a otros lugares para poder concatenar el significado de lo que estamos leyendo. Y por eso es imposible que nadie pueda pretender que puede hacer una predicación de un versículo bíblico. Eso es mentira. Y lo he visto hacer tantas veces, amado. Claro está, tomamos un versículo, lo mencionamos y ya no hablamos más de la palabra. Comenzamos a echar un discurso, una homilia, una conversación que no tiene nada que ver con la palabra que se está hablando. Lo he visto cientos de veces, amados. Y por eso es tan importante tener cuidado con esto. Tenemos que respetar esa palabra. Por eso es importante que cuando nosotros tomamos una porción de la palabra, primero la leemos y después que la leemos, tenemos que orar sobre ella y escudriñarla para ver qué nos está diciendo el Espíritu Santo acerca de ella. Pero para que el Espíritu Santo nos hable plenamente, tenemos que leerla dentro del contexto de todo el capítulo y usualmente, generalmente, por lo menos los capítulos anterior y posterior, como muy mínimo, para poder realmente interpretar lo que esta palabra nos está diciendo. Otras veces tenemos que irnos más lejos y movernos a otros libros para poder poner juntas las referencias que nos van a dar el verdadero contenido de lo que se nos está mostrando en esa palabra. ¿Cuál es el tipo de construcción literaria y cómo afecta el texto? El contexto literario en conjunto con las inflexiones gramaticales que lo acompañan nos permite aún descubrir el estado de ánimo del escritor. A mí me fascina. Ayer les hablaba, no recuerdo quién, acerca de Pablo en medio de la prisión. Es extraordinario en la manera en que él, en Filipenses capítulo 3, él dice, yo, Pablo, un prisionero de Jesucristo, él dice. Él no dice que él es prisionero de Roma, ni prisionero ni que ahí usted no oye a Pablo quejarse, ni protestar, ni ponerse moquilloso, ni hablar con pena de sí mismo, ni dando lástima. Él está hablando con una autoridad y con una convicción. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y más adelante le dice a la iglesia, gócense en el Señor. Y se lo dice varias veces. Un hombre que está preso. Y usted dice, pero wow. Entonces, este es el asunto que nosotros descubrimos cuando leemos la palabra en su contexto. Podemos realmente ver lo que la persona nos está queriendo decir, qué tipo de ánimo tiene, qué tipo de idea tiene en su cabeza, por qué está diciendo esto, cuál es el propósito que está buscando en esa transmisión. Todos esos detalles son esenciales. En otras palabras, el contexto literario nos mostrará el significado del texto para el autor y para sus lectores. Los buenos expositores bíblicos permiten que estos contextos controlen, oiga bien, controlen el significado del texto. Usted no pone significado en el texto le da a usted el significado. Nosotros no, eso de que lo que los eruditos le llaman exégesis. Esto es literalmente tomar un texto y ponerle un contexto, el que usted quiera. El texto es quien nos tiene que dar a nosotros el mensaje. Empieza a preguntarte a ti mismo preguntas respecto de este texto. ¿Por qué está allí? ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué situación era planteada?
qué buscaba el mensaje, qué se estaba tratando de lograr, cómo encaja este pasaje del contexto más amplio de todo el libro, de todo el capítulo, de toda la Biblia, etcétera, etcétera. Alabado sea el nombre del Señor. Permítame, amados, tomarme un segundo ah, y vamos a regresar de inmediato. Solamente un breve segundo, por favor. Yo voy a pausar acá por un segundo y regreso de inmediato. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, amados, algunas preguntas, por favor. Ya casi acabamos. Si alguien tiene algo que preguntar, si no, vamos a continuar. También podemos pedirles que escriban sus preguntas y al final pueden hacerlas todas. De esa manera, pues, concluimos la porción que tenemos reservada para hoy. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. John Robert William Stott. John Stott. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía hoy ustedes pueden encontrar muchos mensajes de este hombre, pero
También pueden encontrar algunos comentarios bíblicos que él escribió y mucho otro material que es poderoso con respecto a la predicación bíblica. Yo les recomiendo que ustedes escudriñen este hombre y lean algunos de sus materiales. Definitivamente les va a fascinar. Un gran ejemplo para este caso es el pasaje en 2 Corintios 6, 14, 15, el cual ha sido popularmente utilizado por muchos predicadores para hablar sobre el matrimonio y sobre negocios. Ustedes todos saben de lo que estamos hablando aquí. El famoso atarse en yugo desigual. Y sin embargo, el contexto es muy diferente de lo que realmente la gente, muchas gentes lo utiliza. Yo les recomiendo a ustedes que busquen esta información y redefinan ustedes mismos ese concepto. Va a ser interesante ese experimento, yo se los aseguro. Sin embargo, estos versículos no tienen nada que ver con esto, como dice aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si analizamos este libro con cuidado, vemos una disparidad en su contenido, la cual ha sido atribuida por muchos teólogos y estudiosos de la palabra al hecho de los capítulos 7, 8 y 9. Estamos hablando de la segunda de Corintios. Pertenecen a otra carta de Pablo. Esto parece tener sentido cuando vemos la coherencia con los libros a leer hasta el capítulo 6 y de allí brincar al capítulo 10. Y es cierto, cuando usted lee este libro, parece como que hay una pausa. Y sin embargo, yo quiero decirles que cuando usted lo estudia con cuidado en su contexto propio, entonces usted puede encontrar la concatenación en su contenido y darse cuenta de la realidad de lo que Pablo nos está queriendo enseñar y por qué esta pausa. Esto es algo que yo personalmente no le presto mucha atención a esto por esta razón. Pero ciertamente el mensaje que Pablo nos da aquí parece querer decirnos que separemos estos tres capítulos y los estudiemos como un asunto aparte. La realidad es que así no es. Entonces podemos concluir que los aspectos histórico, geográfico, político y literario de la época en cuestión son esenciales para la buena interpretación de los contextos literarios históricos, y estos nos van a dar una sólida base para la interpretación. Cuando nosotros entremos en la hermenéutica, vamos a ver cómo la exegesis nos permite a nosotros transportar lo que hemos aprendido en su contexto histórico y literal, en su contexto geográfico, cultural, sociológico, y traerlo para entonces hacer aplicación de ello en el contexto moderno, en el contexto actual. Pero esto no lo vamos a ver hasta la semana que viene. Esto es lo que yo le quiero mostrar a ustedes, pero no lo vamos a mostrar hoy, sino que vamos a hablar de esto en la semana próxima. Aquí ustedes ven como, por ejemplo, con el lenguaje original, nosotros hacemos la exegesis, hacemos el estudio bíblico, encontramos su significado local, su significado referencial en todos los aspectos que
que el contexto del texto nos permite históricamente hablando. Y cuando ya hemos hecho esto, podemos transportarlo al tiempo moderno y entonces ver la significancia, cómo nos afecta a nosotros en estos tiempos, de qué manera podemos hacer aplicación de ello. Pero de esto vamos a hablar con más detalle en la próxima vez. Billy Sunday, un pelotero, un buen pelotero, por cierto. Si ustedes lo buscan por su récord en las pelotas, extraordinario. Pero se convirtió en un predicador, usted extraordinario y como tal, especialmente en los principios del siglo XX, en medio de este movimiento pentecostal que existía. Usted lo encontraba predicando en las calles y masas de gente se convertían gracias al mensaje de Billy Sunday. Una cosa extraordinaria, amados, como Dios puede tomar a una persona, lo estoy diciendo porque me tomó a mí, y hacer una persona nueva de ella. Yo sé que ustedes, de una manera u otra, todos saben de lo que les estoy hablando. Pero bien, esto es el tema para hoy, amados. La cita está en la segunda de Corintios, capítulo 6. Si nosotros queremos ver lo que viene, lo que sigue, que es bellísimo, y ya nos va a poner en una posición de poder analizar, estudiar la palabra en su contenido total. Yo voy a poner en el grupo de nuestra iglesia un par de libros de referencias y le voy a pedir a mis hermanos que se los hagan llegar a todos ustedes, los que están aquí presentes, para que ustedes tengan algo de qué agarrarse. Claro está, este material yo se los voy a pasar a ustedes todo completo en PDF. Les voy a pasar un folleto que tiene unas 30 páginas más o menos para que ustedes puedan estudiarlo. Pero igualmente les voy a prestar a un par de libros en PDF para que ustedes puedan utilizarlos como recurso, porque es necesario que todos los que estén aquí, que estén dispuestos a quedarse al final y recibir el certificado de compleción de este programa que les vamos a entregar, vamos a pedirles que hagan un ejercicio específico después que hayamos terminado, poniendo en práctica todo lo que hemos discutido. Y esto es algo fácil. Yo estoy abierto a recibir mensajes de todos ustedes, también el pastor Felipe. Si necesitan alguna aclaración, algún tipo de consejo o algún tipo de referencia o algún tipo de material de apoyo, por favor, no duden en comunicarse. Mi correo electrónico está en nuestra página web, nuevajerusalén.ca, o pueden encontrar en mi página de Facebook, que allí yo aparezco, facebook.com/morador temporal. Morador temporal específico, ese es el seudónimo que yo uso en todos los medios sociales. Y si ustedes lo escriben como una sola palabra, me van a encontrar por donde quiera. Pero también el pastor Felipe, pueden comunicarse con él por correo, por WhatsApp, por esta vía. Y lo que sea que les haga falta para este propósito. Pero quiero que por favor vayan pensando en un tema bíblico
que ustedes lo tomen de la palabra de Dios en cualquier parte y para que lo utilicen para preparar un breve mensaje. Y el último día lo vamos a tomar para darle a cada uno la oportunidad de decir en 5 minutos una porción de ese mensaje. Eso va a ser bonito. Si tenemos que pasarnos un rato largo en esto, pues no lo vamos a pasar, pero va a ser interesante. Yo les tengo este reto a todos ustedes. La fecha final, ya todos ustedes la conocen, el pastor la ha publicado, y ese día, en esa fecha final, es cuando vamos a hacer este ejercicio. Pero bien, vamos a detener esto acá y vamos a hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Gloria a Dios. Es bueno. Significa que o lo entendieron todo o no entendieron nada. Una pregunta, hermano expositor. Por favor. Con respecto a los rasgos que se estudian del contexto histórico y todas las circunstancias que se dieron, salen dentro de la exposición bíblica, salen a relucir algunos datos de esos o se omiten durante la exposición. Eso va a depender del mensaje que el Espíritu Santo le ha puesto a usted en el corazón. Usualmente, cuando yo predico, muy usualmente, yo introduzco una porción de todo esto para facilitar el entendimiento del mensaje. Y es bueno hacerlo como práctica, incluir algunos detalles históricos que le permitan a la gente ver de dónde viene lo que estamos diciendo. Porque queremos ser abiertos, pero también queremos que los participantes, los miembros de la iglesia, sean nutridos con el mensaje. Y ciertamente, aunque el Espíritu Santo es quien da el mensaje, se hace mucho más fácil entenderlo cuando hacemos una introducción de esta manera. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? A Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bien. Parece ser que no tenemos más preguntas. Eso es bueno. Yo voy eso significa, pastor, que el maestro es bueno o no entendieron nada. O el maestro es bueno o es malísimo. Una de las dos. No, estuvo excelente la presentación, hermano, muy clara. Sabemos que estos temas son bastante extensos, pero creo que ha sido una buena introducción a esta materia de la exégesis. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Y yo le agradezco a todos ustedes por participar. Como les dije, todo esto que estamos viendo se lo vamos a pasar en un folleto, unas 30 páginas más o menos, para que puedan ya leerlo más detenidamente, pero sí les encomiendo comenzar a pensar en este ejercicio que vamos a hacer. Hay una hermana que escribe aquí, pastor, que dice, ¿podría realizar en próximo día un ejemplo práctico de exégesis? De exégesis, cuando terminemos con la hermenéutica. De hecho, yo pude haberlo hecho hoy mismo, pero no creo que es buena idea porque tengo un
tengo un tema moviéndose en mi cabeza, que es el que viene para el domingo. Y, y si se lo doy a ustedes ahora, pues le voy a quitar el misterio, el mensaje del domingo. Pero sí podemos. De hecho, eso fue lo que hicimos precisamente con el caso de la Odisea, como Jesús les habló en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vemos como la carta de Jesús a la Odisea, y él les habla específicamente acerca de sus maneras, y vemos como él les habla a ellos y les dice específicamente, si usted lo ve acá, bendito el nombre del Señor. Bueno, parece que dejé mis lentes en algún callejón por ahí. Did I leave my glasses there, Bella? Maybe upstairs. Sin lentes me va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Gloria al Altísimo. Aquí usted tiene en el capítulo 3, en el versículo, comenzando con el versículo 14. Oh, mon Dieu. Vamos a usar esto temporalmente. No son los míos, pero por lo menos me permiten ver. Gloria a Dios. En el capítulo 3 nos dice de esta manera: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Fíjese cómo está la carta aquí estableciendo un contraste. Y esto es algo que es muy común en la palabra de Dios. Este es un método literario que es muy usado a través de toda la palabra. Y yo me imagino que Juan copió esto del mismo Jesús. Pero en el Antiguo Testamento es algo muy común ver estos contrastes que son chocantes. Por eso yo te aconsejo que compres mi oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y une tus ojos con colirio para que veas. Cuando usted está viendo esto, usted se va al contexto histórico y usted ve los recursos económicos que existían en la Odisea, y más aún sus habilidades médicas. Y esto precisamente cuando habían allí personas expertas que venían de muchos lados, personas a atenderse la vista, porque allí habían personas que se decían tener estas habilidades para curar los problemas de los ojos. Y cuando él está hablando aquí de colirio, es porque estos colirios que vendían en la Odisea eran populares. Pero aquí Jesús le está diciendo, el único colirio que te va a poder abrir los ojos a ti es el poder del Espíritu Santo. El único oro que te va a servir a ti es el que está pasado por el fuego de Dios para que tú seas purificado. Hay un contexto bonito que nos da a nosotros el libro de Ezequiel con respecto al oro, y que nos habla de cómo el oro es purificado. Y nosotros aquí vemos a Jesús utilizando ese mismo contexto. Dice, el oro refinado en el fuego para que seas rico verdaderamente, porque ellos se jactaban de sus riquezas. Aquí mismo usted lo puede ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues soy celoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y por ahí sigue, lo demás ustedes lo conocen, un pasaje que se ha usado mucho, hasta en fotos lo hemos visto. Yo estoy a la puerta. Aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú
oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo, etcétera, etcétera. Pero de esto se trata, amados. Cuando, para usted poder saber este tipo de características históricas de, de la Odisea, usted tiene que haberse ido a un libro de historia, y no tiene que ser un libro de historia bíblica, puede ser un libro hasta secular, y usted va a ver, yo les recomiendo mucho mejor encontrar un libro que tenga referencia histórica bíblica, porque hay muchos libros por ahí que hablan de historia de esos lugares, que hablan más de las historias paganas de esos lugares, de las prácticas paganas de esos lugares. Y aunque no deberíamos tener miedo de leer esos libros, hay muchas personas que es mejor que no los lean, porque terminan confundiéndose. Pero ciertamente aquí esto nos está dando una muy buena referencia. La otra referencia que estábamos viendo es la de Segunda de Corintios, capítulo 6, que alguien preguntó al respecto. Por ejemplo, cuando Pablo nos está hablando aquí, así pues, en el versículo 1, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque de sí, en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. Pero después él se va aquí y comienza a hablarnos acerca de los castigos que él había sufrido. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y desvelos, en ayunos. Y cuando usted se va a esto, usted se va al libro de los Hechos y puede comparar situaciones que nos hacen a nosotros referencia sobre estas cosas. Y si usted quiere irse aún más lejos, usted puede estudiar el contexto histórico en algún libro de historia, que hay cientos por ahí, de cómo se utilizaban los castigos para, para, para los considerados criminales en aquellos tiempos. Pero si se va a un libro histórico bíblico, se va a dar cuenta de qué era el tipo de persecución que se le hacían, especialmente los judíos, a aquellos que ellos llamaban a los del camino, era el nombre que les tenían. Porque este nombre se lo dieron, me imagino, por lo que Jesús nos dice en Juan 14:6. Pero aquí ustedes pueden ver todo esto. Y entonces cuando nos vamos al 7, aquí vemos como Pablo nos está hablando a nosotros sobre el arrepentimiento de los corintios, de las razones para ofrendar y la exhortación a la generosidad. Y entonces ya en el 10 vuelve de nuevo a hablar sobre la autoridad que Pablo tenía. Usted ve como por alguna razón parece haber una falta de concatenación en el orden en que están estos capítulos aquí. Porque, por ejemplo, el 6 nos lo cierra aquí diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, etcétera, etcétera. Está hablando de la apostasía. Y aquí en el 10 continúa, fíjese, continúa hablando de nuevo de la apostasía y diciéndoles,
cómo él no quería llegar y tener que demostrar que lo que él decía cuando estaba lejos era lo mismo que él decía cuando estaba cerca. Y cómo él hablaba con autoridad. ¿Usted se fija? Cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los pasajes hermosos que a mí me fascina de este libro. Pero literalmente, si nosotros quitáramos esos 3 capítulos del libro y pusiéramos del 6 siguiendo en el 10, parecería como que hay la concatenación perfecta. Y por eso muchos dicen que esta porción que tenemos acá parece que es parte de otra carta, y de hecho hubieron otras cartas que Pablo le escribió a los Corintios que se quedaron perdidas, que nadie no se mencionan por ningún lado. Pablo las menciona, pero no existen, o por lo menos no se han encontrado. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Gloria a Dios. Bien, si no hay más preguntas, la semana que viene vamos a estudiar la hermenéutica propia. Y para esta porción vamos a tener que tomarnos 2 días, porque es un poquito más amplio. No vamos a poder terminarlo en una sola sesión. Pero esto nos pone a nosotros en el mismo programa como lo hemos descrito, exactamente igual, no cambia. Por favor, comiencen a pensar en lo que hablamos, este ejercicio, a ver si en el último día todos predicamos un poquito. Yo me hago voluntario y les pongo los primeros 5 minutos como ejemplo para que ustedes se animen y sigan, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Así es que, gracias, amados. Les agradezco verdaderamente por participar y espero que nos veamos de nuevo el viernes próximo, si el Señor lo permite. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, le entrego. Gracias, pastor. Muy buena clase. Sabemos que Dios va a continuar hablando en las próximas. Esperamos que los hermanos se conecten. Y al final de este curso vamos a ver los resultados. Les garantizo que no van a ser los mismos. Van a estar más confundidos que cuando comenzaron. No, no es cierto, ¿no? Vamos a orar para despedirnos. Hermano Leonides, ¿nos podría despedir en oración, amado hermano? Pastor de Nagarote, León. Abra su micrófono, despide, hermano. Le escuchamos. De estar, Señor amado, poder reunidos a través de este medio, recibiendo esta capacitación, Dios Todopoderoso. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a los hermanos organizadores, que bendiga al pastor Felipe, que bendigas al hermano maestro, expositor de esta clase, Dios mío, y a todos los participantes, Dios amado, que tenemos esta gran oportunidad de capacitarnos, en algún sentido también retroalimentarnos, Señor amado, que es de mucha bendición, muchos aspectos que quizás se nos han olvidado, Padre Santo, los hemos estudiado, pero quizás ya hace mucho tiempo, y es de mucha importancia volverlos a
poner nuevamente ese conocimiento, actualizarlo. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por esas habilidades y capacidades del expositor, Dios mío, que sirven de mucha bendición para todos nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal. Bendiciones. Pastor, le paso ahí lo que es